Capítulo 6. En retrospectiva, desterrar a Azula no fue precisamente intencional en ese momento. Ni siquiera consideré las repercusiones. No era como si Ozai la fuera a desterrar por haber perdido contra mí, o eso creía en mi ignorancia. Nadie podía ser tan tonto, ¿verdad? ¿Verdad? Resultó que estaba equivocado. Azula ya estaba a punto de ser desterrada después de que le mostré misericordia en Kiyoshi. Parece que lo único que la Nación del Fuego desprecia más que perder es la misericordia. La pequeña treta retorcida que hicimos al hacernos pasar por ella y sus guardias, supongo que solo aceleró un poco el ritmo. Pero me estoy desviando. Resulta que Haru decidió viajar con nosotros, después de todo. Quería evitar que la Nación del Fuego volviera a destruir una familia como la suya. El chico tiene agallas, eso sí. Sus padres estaban totalmente de acuerdo. Decían que tenía un destino y que le iría mejor viajando con nosotros. Así que ahora, contra todo pronóstico, tenemos un maestro tierra. Aunque no es muy buen maestro, así que todavía necesito encontrar a alguien que entrene a Aang. Aang quería regresar a Omasu precisamente por esa razón. Por suerte, la serenidad prevaleció y pudimos hacerle comprender que hacerlo ahora solo sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, eso no le impidió pedirle a Haru que le mostrara algunas cosas. Lo repito, el chico no es ningún maestro. Aún tengo el moretón de la última roca para demostrarlo. Sin embargo, nuestra pequeña familia está creciendo. Solo espero que Appa pueda seguir cargándonos a todos sin agotarse. Si esto sigue así, vamos a necesitar otro bisonte. Ja. En aquel entonces, tenía tiempo para el humor. ¿Y por qué no, digo? Habíamos perdido a Zuko, y a menos que Azula se aliara con él, poco probable. No tendríamos que preocuparnos por nuestro hermano o hermana por un tiempo. No tenía forma de saber que el destino me mordería el trasero por todo el caos que estaba causando. Fue entonces cuando eso sucedió. Entonces, Naruto echó un vistazo a Sokka, vio su expresión y giró la cabeza para volver a mirar las nubes. ¿Por qué todos habían decidido interrumpir sus meditaciones? Al darse cuenta de que no tendría paz hasta que Sokka dijera lo suyo, el último shinobi se giró a regañadientes hacia el joven guerrero de la tribu del agua para ver qué decía. Sokka lo miraba con extrañeza, su cuerpo tenso y su expresión pensativa. Naruto adoptó una actitud curiosa, preguntándose qué habría perturbado tanto a su amigo. Ahora tenemos un maestro tierra, aventuró el chico vacilante. La mirada de Naruto se desvió hacia Haru, quien levitaba tranquilamente unas piedritas en su mano derecha, dándoles vueltas sin parar. Rescatar a su madre y a su padre había fortalecido la confianza del niño, pero incluso allí, entre las nubes, prefería mantenerse en silencio, hablando solo cuando le hablaban. Sí, así parece. Solo me preguntaba, ¿pero también vamos a recoger un maestro fuego? Aang escupió su té enseguida, creando un pequeño geyser de líquido tibio. Se habría desbordado, pero Katara simplemente lo devolvió a su taza con agua control. El joven avatar le lanzó a su amigo una rápida mirada de agradecimiento, seguida de una serie de risitas avergonzadas de los demás ante su situación. Suki logró mantener su taza de té agarrada, Naruto se negó a decir de dónde había sacado todo ese equipo, pero al mencionar el fuego control, incluso su habitual disposición alegre se ensombreció. Sí, ¿qué vamos a hacer al respecto? Aunque odie admitirlo, Sokka tiene razón, Suki tiene razón, coincidió Katara. Quizás podamos encontrarle a Aang un maestro de agua y tierra, pero aún tiene que aprender a dominar el fuego, ¿no? Hubo un silencio mientras el equipo avatar reflexionaba sobre el asunto. Creo que Azula o Zuko serían buenos profesores, sugirió Naruto. O quizás Hiro. Aang casi escupió su té otra vez. Al rubio no le hizo mucha gracia. Oye, suspiró mientras Katara volvía a controlar el líquido con agua y lo devolvía a la taza, me tomé la molestia de hacer ese camino hasta aquí, ya sabes, y no es fácil. Muestra algo de aprecio, Aang. Lo siento. Tras ser perseguidos por un pequeño ejército de maestros fuego tras su exitoso jailbreak, el equipo avatar navegaba de nuevo sobre el agua, aprovechando una oportunidad muy necesaria para recuperarse de su exitoso ataque y posterior escape hasta llegar a tierra. Incluso ahora podían verlo, una mancha verde y marrón terrosa que se hacía cada vez más grande en la distancia. Pero por ahora solo tenían el océano abierto bajo sus pies, el olor salado del mar y el graznido de las gaviotas que volaban. Ahora, incluso esas aves parecieron callar al comprender las palabras de Naruto. No puedes hablar en serio. Por fin, Haru recuperó la voz. Dejando a un lado tu amistad con el dragón del oeste, son nuestros enemigos.
¿Por qué querían ayudarnos? Ante la mirada furiosa de Naruto, el pobre maestro casi se desmorona en ese mismo instante, tambaleándose ante el escrutinio de su maestro. Príncipe Zuko, comenzó. Príncipe actualmente exiliado, lo sé. Tuvo la gentileza de al menos parecer reprendido por el comentario cáustico de Naruto. Pero es justo eso. Es un príncipe, expríncipe o no. Y dudo que Azula esté dispuesta a enseñarle algo a Aang después de la hazaña que acabamos de hacer en mi pueblo. Si acaso, probablemente quiera matarte aún más si todavía cree que eres el avatar. De hecho, no me extrañaría que te atacara a través de nosotros. Sin ofender, si fue Naruto, pero creo que simplemente disfruta lastimando a la gente. Hubo un momento de silenciosa intención asesina en el que todos sintieron como sus miedos se hacían realidad. A pesar de haber conocido a la chica loca solo una vez, Naruto les había hecho comprender sus métodos. Si ella pudiera herirlo a través de ellos, si pudiera llegar a él causándole dolor a uno de ellos, haría más que simplemente derrotar a la princesa. Destruiría a toda la nación del fuego. Finalmente, cuando parecía que su ira los sofocaría en cualquier momento, el rubio habló para calmar esos miedos. Aru, Suki, Aang, dijo arrastrando las palabras, con el rostro adusto. Vengan aquí. Los tres. Mientras lo miraban, se metió el pulgar en la boca y mordió con fuerza. La sangre brotó a borbotones de la herida, escurriendo por sus brazos hasta formar una pequeña marca de kanji en su bíceps izquierdo. Tu mano, déjalo, respondió. Lo necesito para marcarlos. Momo chilló cuando Naruto presionó su pulgar aún sangrante contra la frente del Lemur, cuando lo apartó había un pequeño pero ilegible kanji impreso allí. ¿Qué es eso? Se preguntó Suki en voz alta. Se llama Iraisin, respondió Naruto, trazando el kanji en el hombro de Aru. Me permite teletransportarme a un lugar o persona que he marcado en el pasado. Sokka y Katara ya lo tienen. No se amilanó ante sus miradas de advertencia. Era necesario. Antes de irse, tu padre me pidió un favor. Me dijo que los protegiera. A ambos. Colocarte el Iraisin me pareció natural en ese momento. ¿De qué otra manera iba a protegerte? Además, la marca de Sokka está justo entre sus omóplatos. De lo contrario, nunca se habría enterado. Katara abrió la boca para protestar, pero la cerró de golpe cuando se le ocurrió algo. Naruto se dio cuenta. ¿Pasa algo, Katara? ¿Dónde? Su voz era poco más que un pequeño chillido. ¿Me marcaste? ¿Dónde? Dije ¿dónde me marcaste? Naruto la miró fijamente y se echó a reír. No tiene gracia. Le dijo. Sí, lo es. Aulló. Solo tú pensarías que haría algo así. Tras calmarse por fin, volvió a mirar a Katara, consciente de repente de los hábiles movimientos de sus manos. Un momento. ¿Qué haces con esa agua, Aang? Apenas tuvo tiempo de terminar la frase cuando el agua brotó de su bolsa, lanzándolo lejos de Appa y a su muerte kilómetros abajo. O eso creían todos. Pasaron 7 segundos desde que se desplomó por el borde. 7 segundos de silencio agonizante. Aún así, nadie hizo ningún esfuerzo por recuperar al rubio caído. Suki empezó a inquietarse. Sabía que el cuerpo de Naruto era casi inmortal, pero aún así, una caída al océano desde esa altura podría significar su perdición. Lo último que quería era que su preciado maestro, el chico por quien había empezado a sentir algo, cayera a su destino tan pronto en su viaje. Temiendo lo que encontraría, la guerrera Kiyoshi se asomó al borde. Solo vio unas cuantas huellas del tamaño de Naruto en las nubes, señal inequívoca de que había sido una caída rápida y furiosa al agua. ¿Y si estaba herido? ¿Y si? Aang fue solo una fracción de segundo más rápido que ella, poniéndose de pie de un salto, ligero como una brisa, listo para lanzarse al olvido tras su amiga. Tenemos que ir a buscarlo. Tranquila, punta de flecha, lo tranquilizó Sokka. Shifu está bien. Suki estaba de acuerdo. Pero no deberíamos hacer algo. No, el guerrero volvió a afilar su boomerang, dale unos segundos. ¿Estás seguro? Tiene razón, apostilló Katara, reclinándose en la silla. Su breve arrebato de ira se había desvanecido, convertido en poco más que un recuerdo. Si algo así hubiera podido matar a Shifu, no estaría aquí ahora. ¿Por qué todos lo llaman así? Preguntó el joven avatar. ¿No es tu maestro? Ya no, pero me enseñó algunas cosas sobre el control cuando era pequeña, respondió Katara. Te sorprendería lo que podía hacer con el agua. Yo también aprendí algunos movimientos de él en aquel entonces. Sokka realizó un movimiento superficial con su garrote para enfatizar. Naruto es un buen tipo fuera del campo de batalla, pero cuando se trata de combate real, o peor aún, entrenamiento, es un esclavista. ¿Verdad, Katara?
Hermano y hermana se estremecieron ante un recuerdo indescriptible. Me alegra tanto que ya no me haga dar vueltas al Polo Sur. O hazme usar agua control durante 2 días seguidos, añadió Katara con un pequeño escalofrío. Haru y Suki intercambiaron miradas nerviosas. Y luego estuvo aquella vez, Sokka. Para. Gritó Katara. No volveremos a mencionar eso a nadie bajo ninguna circunstancia. El resto del equipo Avatar sudó una gota en silencio. Bueno, prometió enseñarme las artes Shinobi. Suki sonrió nerviosa. No creo que sea tan excesivo, la bondad, pero la adultería no funcionará conmigo. Apenas había hablado cuando Naruto reapareció. Sus palabras y su cuerpo rugieron junto a ellos y se elevaron hacia el cielo, su abrupto ascenso bañándolos con gotas de agua a su paso. No parecía ni sonaba complacido en absoluto. Suki no supo si estaba mojado por el agua de Katara o si se debía a un breve chapuzón en el océano. En cualquier caso, era todo un espectáculo, surcando las nubes como un ángel díscolo, bañado en una luminosidad sobrenatural. Un momento. ¿De verdad brillaba Naruto? Sí que brillaba. Bañado en luz azafrán de la cabeza a los pies, era la imagen de la divinidad. Esos misteriosos orbes rojos la atrapaban, la cautivaban, la atraían. Quiero. Sus mejillas se encendieron furiosas segundos después al comprender lo que acababa de pensar. Ah. Abajo, chica. Abajo. La guerrera Kyoshi negó con la cabeza con fiereza, buscando desesperadamente paz interior y claridad mientras su maestro descendía a su lado, deslizándose sin esfuerzo desde el cielo para robarle un lugar. Ese brillo dorado y esas marcas inquietantes aún brillaban en su cuerpo. De cerca, parecía francamente intimidante bajo la capa. Pudo ver que no era la única atónita por la nueva apariencia del rubio. Katara también se quedó boquiabierta. Era evidente que la maestra Agua estaba igual de desconcertada por esta transformación. Sinceramente, nunca dejaba de sorprenderla. Cuidado con esas miradas errantes, chicas, regañó Naruto con una sonrisa. No quiero que se malinterpreten. Suki estaba bastante segura de que su rostro estaba en llamas, incluso detrás de... vaya, tartamudeó Katara, recuperándose. Me alegra que estés bien. El lenguaje de Naruto podría haber derretido el casco de hierro de una nave de la Nación del Fuego. Por suerte, sus maldiciones fueron pronunciadas en su lengua materna, loca. Terminó con un siseo. Sé que te enseñé a estar lista en cualquier momento, pero eso fue ridículo. Es tu culpa por burlarte de mí, regañó la morena con ligereza. Si me hubieras dicho dónde pusiste el sello en lugar de reírte, no habría reaccionado de forma exagerada. Naruto abrió la boca para responder, pero la cerró de golpe. Cierto que tenía razón, pero bueno, hacía tanto tiempo que no se reía así. Katara no necesitaba saberlo, ¿verdad? Aún. Así que, en lugar de discutir, se obligó a ceder y sonreír bajo su mirada. No volverá a pasar. Dejando a un lado la mirada, había algo en la furia justiciera que incluso él desconfiaba de ella cuando se ponía así. Al parecer, Sokka no temía a la furia femenina. Casi se cae de la silla de la risa. Nunca pensé que le tendría miedo a Katara. ¿Qué fue eso, Sokka? Nada. Aang, regresa aquí, dijo Naruto, ignorando la discusión entre los hermanos y mordiéndose el pulgar por segunda vez. Aún tengo que marcarte. De mala gana, el joven maestro obedeció, esforzándose al máximo por no estremecerse de consternación al ver ese dedo ensangrentado. ¿Pero por qué tu sangre? Preguntó el chico con aprensión mientras el shinobi trazaba un símbolo en su bíceps izquierdo. ¿De verdad es necesario? Naruto suspiró, secándose al aire con un jutsu antes de caer de espaldas a Appa. Parece que las nubes están hechas de agua después de todo. Pero primero, respondamos a tu pregunta. Sí, Aang, es necesario. La tinta podría lavarse. Mi sangre no si no quiero. Nunca se lavará. Al usar mi propia sangre como catalizador, el sello se fortalece, lo que me permite viajar más lejos. Por ejemplo, Katara podría estar en la Nación del Fuego, y aún podría alcanzarla donde digo, en casa, en el Polo Sur, por ejemplo. Aunque podría tardar unos minutos en viajar tan lejos, Sokka se tocó la barbilla con el pulgar. Eso es bastante poderoso. Naruto notó que Suki lo miraba esperanzada. Lo siento, la tranquilizó, me temo que soy el único que puede usarlo. En cualquier caso, es tu turno. Elige un lugar. De acuerdo. Nerviosa, se levantó el cuello del vestido, permitiéndole marcarla justo debajo del cuello, aunque no sin un ligero rubor. Se notaba fácilmente, incluso con el maquillaje. Naruto, sabiamente, decidió no molestar a la pobre chica más de lo que ya lo había hecho, y mucho menos en presencia de Katara.
Aún no estaba del todo seguro de lo que su exalumna sentía por él, ni de cómo la llegada de Suki había afectado a su amistad estable de años atrás. Cualquiera habría pensado que había superado su enamoramiento de la infancia hacía tiempo, pero los acontecimientos de las últimas semanas habían hecho tambalear esa opinión tan firme. Contrariarla no sería justo, por ahora. Tras terminar la marca, el rubio se bajó de la silla y apretó la mano contra la cabeza peluda de Appa. El bisonte del cielo rugió inquisitivamente, no sin antes intentar rodearlo con la cabeza y lamerlo. Aquí tienes, amigo, lo tranquilizó. Solo por si acaso. Espera, Aang frunció el ceño, ¿por qué Appa? Dependemos de él para que nos lleve a todas partes, señaló Naruto con una mirada mordaz. Tú y yo podríamos volar por nuestra cuenta, pero si algo le pasara al viejo, los demás estaríamos en un lío. Ahora bien, si alguien intenta atacarlo, lo sabré. Y si, Dios no lo quiera, lo capturaran, yo estaría allí para evitarlo. ¿Te parece bien? ¿Realmente has pensado en todo, no? Lo intento. Bostezó Naruto. Bueno, entonces. Voy a echarme una siesta. Suki, quiero que practiques la meditación que te enseñé el otro día, ¿vale? Hazla un par de veces y quizá pueda solucionar tu problema de chakra. Sí, Shifu. A su pesar, el antiguo Jinchuriki sintió un ligero ardor en las orejas. Quizás era porque lo llamaban maestro. Quizás tenía algo que ver con que nunca antes había aceptado un alumno. En cualquier caso, sintió que se le calentaban las mejillas de orgullo al ser llamado Shifu, por primera vez desde que llegó a estas tierras. Era agradable. Pero también era agotador tener que seguirles la pista a tantos, asegurarse de que su pequeño no sufriera ningún daño. Tras completar sus tareas por el momento, Naruto se recostó en la silla, sumiéndose en una siesta. Se sentía una paz increíble allí arriba, entre las nubes, donde uno podría simplemente quedarse dormido sin ninguna preocupación. Contento con eso, se durmió casi de inmediato, arrullado por la suave brisa y la promesa de hacer el bien. Fue entonces cuando llegaron las pesadillas. Siempre lo asaltaban cuando menos lo esperaba, aprovechando esos momentos de debilidad. Veía el mundo como lo haría un maestro fuego, bañado en hermosas llamas, reducido a cenizas por su mano. Como siempre, alguien, una chica, estaba a su derecha y hasta ese momento no había podido reconocerla. Ahora la veía y ahora lo sabía, igual que conocía su risa, reconocía esos ojos ámbar y ese cabello color ébano, azula. La escena se volvió borrosa, dejándolo sumido en la oscuridad. Asesino, susurró una voz desde el éter. Muéstrate. Exigió, apretando la mandíbula y encarando la oscuridad. Su mente sabía a qué se enfrentaría, pero su cuerpo era otra historia. Sus piernas estaban inertes, incapaces de moverse, mientras más de 1000 manos brotaban de la tierra, aferrándose a sus tobillos y arrastrándolo hacia abajo. Sus ojos azules se cerraron con fuerza, negándose a mirar a sus captores a la cara, sabiendo perfectamente lo que encontraría allí. El rostro de Hinata, de todos aquellos a quienes había amado, todos sus amigos, su familia, todos los que había conocido. Todos aquellos a quienes había dejado atrás con el paso del tiempo. Traidor, le susurró otra voz al oído. Mató a muchos. Traicionó a sus propios amigos. Mató a su propia familia. Alguien como él no debería existir. Debería ser condenado a muerte. Debería ser asesinado por aquellos a quienes mató. Tan hechizado estaba en su pesadilla que casi no se dio cuenta de cómo Aram empezó a despertarlo a empujones horas después. Se incorporó bruscamente con un pequeño siseo, apenas ahogando el grito que amenazaba con salir de su garganta y salir al aire. Un sudor frío le resbalaba por la piel, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Solo un sueño, se dijo. Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño, ¿estás bien? Suki apareció de repente, poniéndole una mano en el hombro. Naruto contuvo un siseo al recordar todas esas palmas, arañándolo, desgarrándole la garganta. Estoy bien. ¿En serio? ¿Porque parecías que estabas teniendo una pesadilla? Estoy bien. Al ver su expresión de dolor, la suya se suavizó. De verdad que sí. Solo era una vieja pesadilla. Un músculo saltó en la mandíbula de Naruto, su temperamento amenazaba con apoderarse de él en ese instante. Reprimió un gruñido y sus ojos azules se dirigieron hacia el joven avatar. Déjalo ya, Aang, suspiró. Te lo cuento luego. Lo siento, es solo que, he estado pensando, HMMF. Tomándose esas palabras con calma, el ex Jinchuriki se levantó a regañadientes, sacudiéndose los últimos vestigios de sueño. ¿Y en qué estabas pensando, dime? El joven avatar pareció retorcerse bajo su mirada durante lo que pareció una eternidad antes de hablar.
Cuando finalmente lo hizo, sus palabras envolvieron al grupo en un manto de tristeza. Creo que alguien nos está siguiendo. Efectivamente, se podía ver humo detrás de ellos en el horizonte y una columna de humo negro elevándose en la distancia. Katara dejó escapar un suspiro mientras se sentaba y dijo: esperemos que no sea la Nación del Fuego. Eso es lo último que necesitamos. En efecto. Un silencio inundó la silla, y Naruto se recostó en ella mientras procesaba lo que recordaba de su sueño. Se estaba acostumbrando a estas visiones, pero lo que había visto lo había desconcertado. ¿Iban a perder la guerra estos chicos sin su intervención? Claro que no. Tenía plena fe en ellos. Pero esas imágenes aún le helaban el alma. ¿Y si su interferencia alteraba el delicado equilibrio de esta tierra? Ya era considerado el avatar por muchos, y sin duda su presencia aquí evitaría muchas muertes, pero aún así, ¿qué era esa sensación de inquietud que sentía? ¿Y qué tenía que ver Azula con ello? ¿Era ese el destino del mundo si no la redimía? Reflexionó sobre ello durante un buen rato, mientras la Tierra se acercaba cada vez más a cada minuto que pasaba. En pocos minutos, no tendrían que preocuparse por ningún ataque marítimo, lo que significaba que su posición estaría mucho más fortificada contra cualquier ataque enemigo. En ese momento Aru frunció el ceño y miró por encima de la silla. Oye, no mires ahora, pero creo que podría ser. Mientras las palabras llegaban a sus oídos, Naruto fue empujado hacia atrás en la silla por un giro brusco de Appa. De repente, varios de esos dolores decidieron protestar por su propia existencia ante la presión que ejercían sobre él, incluso a través de su propio bloqueo mental. En cuanto la presión cedió, exhaló aliviado antes de soltar rápidamente su chakra y ponerse de pie, ganándose varias miradas ansiosas de sus amigos. ¿Qué demonios fue eso? Luchó torpemente por una fracción de segundo antes de volver a clavar los pies en la silla con chakra, y miró por encima del borde justo a tiempo para ver una enorme bola de fuego desfilar en su dirección. La presión lo empujó hacia atrás. Appa ascendió, evitando un impacto directo, pero temblando por el calor. Fue sacudido sobre sus pies justo después de un par de giros antes de que el humo de una enorme explosión de fuego llenara su visión muy cerca. Llama azul. Estuvo allí solo un momento antes de que volaran junto a él, revelando la distintiva forma de cuña de una nave de la Nación del Fuego, su borde negro cortando una franja furiosa a través del océano de abajo justo a tiempo para que otro disparo silbara peligrosamente cerca. Azula. Aang terminó tragando saliva. Naruto gimió. Mujer problemática. Suki esbozó una sonrisa nerviosa. ¿Alguien quiere apostar a que todavía está furiosa por la treta que hicimos? Sokka resopló. Oh, por favor, probablemente ni siquiera, Dios mío. Si Naruto no hubiera agarrado su camisa, estaba casi seguro de que estaría tirado en el suelo, pero también estaba bastante seguro de que sentiría el mismo dolor comparado con su situación actual. El calor furioso que ardía bajo su posición se intensificó repentinamente, y esa simple vela se convirtió en una llama furiosa mientras otra bola de fuego azul blanquecina pasaba silbando. ¡Ra! Appa rugió de dolor cuando un pequeño cometa le quemó justo debajo del estómago, dibujando una línea de furia en su piel. Naruto y Aang se levantaron al instante, moviéndose entre el rugido del bisonte. No intercambiaron miradas ni palabras. Sabían que su peludo amigo haría todo lo posible por salvar al resto de los Gaan. No se sabía quién saltó primero, solo que cada avatar se abalanzó sobre el borde, que ambos se precipitaron hacia la nave, uno impulsado por su planeador, el otro solo por su chakra. No tienes que ayudarme, ¿sabes? Gritó Naruto por encima del viento mientras se dirigían a toda velocidad hacia el buque insignia. Puedo encargarme de esto yo solo. Solo eres una persona. Respondió Aang, esforzándose por hacerse oír por encima del vendaval. Sería un error dejarte hacer todo el trabajo. Como quieras. Naruto esbozó una sonrisa desquiciada. Pero si sugieres que hagamos un juego de esto, ¿qué? No, no estaba, demasiado tarde. Te corro. Con un esfuerzo masivo de chakra, la rubia se lanzó hacia adelante, alcanzando la nave solitaria momentos antes de que Aang pudiera seguirla desde su planeador. En ese instante, ese breve instante de vacilación, se posó ruidosamente en la proa de la nave. La repentina desaceleración creó una abolladura igualmente enorme en el casco metálico. Lo asimiló todo de un vistazo. Los trabuquetes, los soldados, los maestros fuego y allí, de pie a la cabeza de todos, con los ojos abiertos, la boca abierta en una pequeña y redonda O de incredulidad, Azula. Tú. Todos los soldados, maestros o no, huyeron al oír su voz.
Azula parecía tranquila, sin un solo pelo fuera de lugar, pero si uno miraba más a fondo, podía ver fácilmente lo que acechaba desde hacía mucho tiempo. Los inicios de la locura, desenterrados por este repentino cambio de poder. Y en su experiencia, los locos, o en este caso las locas, eran los más peligrosos de todos. No se ajustaban a ninguna estrategia o doctrina. Yo. Naruto sonrió, apagando la bola de fuego que ella había lanzado entre sus puños. ¿Y qué te trae por estas aguas, princesa? He oído que el bacalao está muy rico en esta época del año. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, idiota. Sus palabras subían de tono con cada sílaba. Me han desterrado. Y es culpa tuya. Porque me mostraste compasión aquel día. No tardó mucho en gritarle, maldiciendo su existencia desde lo más profundo de su alma. Mi padre me desterró, pero no por eso. Por tu culpa me llamó traidora, me acusó de liberar a los campesinos del Reino Tierra para fastidiarlo. Ahora no soy mejor que Zuzu. ¡No! Soy peor. Aunque te capturara, incluso si te matara, jamás me permitiría volver a casa. Jamás. Ah, cierto, reflexionó Naruto. Probablemente no entienda que me hice pasar por ella ese día. Vaya, qué duro, dijo encogiéndose de hombros, conformándose con una verdad a medias. No pretendía que te desterraran cuando te reviví. ¿Por qué hiciste eso? La fuerza de su exclamación lo hizo tambalearse hacia atrás. Ah, pensé que estarías un poco más agradecido, considerando todo. Quizás lo fui una vez. Siseó Azula, lanzando un rayo que se redirigió a su cara, casi matándola por segunda vez. Pero ya no. Nadie me cree. Todos piensan que estoy loca. Dicen que me estoy volviendo loca. Pero no saben lo que yo sé en mi cabeza, Avatar. Sí, lo sé. Le señaló con un dedo de manicura fina. Me mataste. Y luego me trajiste de vuelta. ¿Tienes idea de mi vergüenza? Mi humillación. Ya es bastante malo saber que acabaste con mi vida una vez, pero tuviste que traerme de vuelta por segunda vez. No lo entiendo. ¿Acaso mi muerte no fue suficiente para ti? ¿Pretendes hacerme sufrir por desafiarte? ¿Humillarme aún más? Esos orbes de color dorado miel lo sostuvieron. En ese instante ella no era una princesa loca que lanzaba bolas de fuego. Ella era simplemente una chica que exigía respuestas, una explicación de por qué le habían hecho daño. Naruto exhaló un suspiro de sufrimiento, pasando una mano por sus cabellos enmarañados. Típico. Mi único acto de bondad, y sale mal. Disculpa el cliché, respondió, pero te traje de vuelta porque vi lo bueno en ti, a diferencia de la mayoría de los maestros fuego. Tú puedes cambiar. Puedes convertirte en algo más de lo que eres. El tonto de tu hermano también tiene ese potencial, pero dudo que lo descubra pronto. Azula gruñó, repentinamente vacilante ante su empatía. No soy buena. Solo lo dices para apuñalarme por la espalda, como mi padre y todos los demás. La confianza está sobrevalorada. El miedo es la única forma de asegurar la lealtad, y lo sé. No estoy de acuerdo, argumentó Naruto, preparándose para otra bola de fuego. La confianza es mutua. Hay que dar para recibir. Así como yo elegí devolverte la vida. Yo a eso le llamaría confianza, ¿no crees? Había hecho bien en prepararse para otro asalto. Esta franja de fuego fue esquivada con agilidad, saltando sobre la cabeza del exiliado. ¿Y qué sabes tú de traición? La ex princesa gruñó y corrió tras él, intentando, sin éxito, contener la respiración. Ser apuñalado por la espalda por tu propia nación, habiendo hecho todo lo que te pidieron, día y noche, sin falta, solo por un error. Tú. Naruto se separó de ella con el ceño fruncido. De hecho, conozco muy bien el dolor de la traición. Increíblemente, se encontró respondiendo, con sus ojos azules entrecerrándose hasta convertirse en dos rendijas carmesí. Me traicionó un hombre al que creía amigo. Era un tontol orgulloso e ingenuo que abandonó nuestra aldea en busca de poder. Intenté traerlo de vuelta y fracasé. En cambio, me vi obligado a verlo cambiar con los años, a creerse a sí mismo y luego a su clan, a ser mejor que todos. Intenté hacerle entrar en razón con los años, intenté recordarle que aún tenía amigos. Pero quería que me fuera, a mí, a mi familia y a todo lo que representaba. Al final, tuve que matarlo. ¿Pero no lo ves? Abrió los brazos en un gesto de invitación. Para ti es al revés. Ahora que te han desterrado, ya no tienes que lidiar con el cabrón real llameante. Zumbido. Se apartó ágilmente cuando otra bola de fuego azul negruzca pasó silbando junto a su cabeza, pero no dejó de hablar. Seguro que tienes amigos fuera de la Nación del Fuego. Ahora tienes la libertad de ir a verlos. De hecho, me atrevería a decir que los tienes. Cállense.
Gritó Azula, tapándose los oídos con ambas manos. No quiero oír esto. No de ti. Más libertad que nadie en el mundo. Cállate. El estallido de llamas que siguió a sus palabras fue espectacular. Su bola de fuego abarcó todo el ancho del barco. No había forma de esquivarla sin saltar por la borda, y si lo hacía, quedaría expuesto al ataque posterior. Solo había una opción. Naruto simplemente inhaló, y sus llamas se marchitaron y se extinguieron, reducidas a meras brasas en la cubierta. La voz de Azula era poco más que un susurro, pero, eso no es justo en absoluto. Veo que has estado practicando. Empujó el hollín oscuro con el pie, evaluando. Tus llamas son casi negras ahora. Nunca estarán a la altura de mi Amaterasu, pero aún así, sigues impresionando. Dime, si te dijera que puedes pelear conmigo cuando quieras, ¿te calmarías? Suponiendo que... Azula lo miró con recelo, casi esperando un ataque. Y por los dioses, lo recibió. Suponiendo que sepas nadar. Naruto sonrió y atacó la cubierta. Una vez. 2 veces. 3 veces. Cada golpe partía el acero en hilo ante sus nudillos. Reverberaba por el casco del navío con tal fuerza que volteó el barco por los aires y lo partió por la mitad, haciendo que las mitades se alejaran a toda velocidad, de punta a punta, hundiendo a la princesa y a sus soldados en el agua. El avatar de los dioses hizo un saludo sarcástico y se lanzó hacia atrás, deslizándose por el aire, palmeándose las manos y sonriendo con suficiencia al barco. Bueno, creo que será mejor ir a ver cómo están Katara y los demás. Si se hubiera demorado un momento más, podría haber visto cómo el bote salvavidas más pequeño se desprendía de sus restos. Si se hubiera quedado, quizás arriesgándose a mirar atrás, se habría ahorrado mucho dolor y sufrimiento. Pero el avatar de los dioses no lo hizo, y por eso, las cosas cambiaron. Y así se fue, Azula siguiendo su estela. Ahora, seguro que te preguntas, ¿por qué tanta charla motivadora? ¿Por qué perdonarle la vida 2 veces? En ese momento, ya le había arrebatado tanto que simplemente no podía soportar la idea de quitarle la vida también. Tendré que hablar con Aang sobre eso. El chico es demasiado blando para su propio bien. Si tiene algo que ver, probablemente ni siquiera mate al Señor del Fuego. Alguien tiene que endurecerlo. Mejor que sea yo. Pero me estoy desviando del tema. ¿Por qué perdonar a Azula? ¿Por qué dejarla vivir y arriesgarse a que sembrara el caos una y otra vez? En retrospectiva, la respuesta me parece bastante obvia. Supongo que simplemente tengo predilección por las almas trágicas, pero cuando eso sucedió, eso cambió algunas cosas. Parece que me perdí algunas cosas. Naruto sintió que la ceniza le llenaba la garganta al descender al suelo, al contemplar la destrucción que se extendía ante ellos. Un sabor amargo le inundó la lengua, y no solo por el hollín a sus pies. Era la certeza de que la Nación del Fuego cometería actos tan horrendos simplemente porque podía. Algunos podrían ser redimidos. Algunos, pero no todos. ¿Ningún simple incendio forestal podría haber causado esto, Nación del Fuego? Le preguntó a Sokka con expresión sombría. Nación del Fuego. ¿Qué? Sin bromas. La expresión inexpresiva de Naruto apenas se disimulaba. Cuento contigo para un poco de comedia. Lo siento, no me quedó nada después de ver esto. Te quemaste de nuevo, suspiró Suki, señalando el lamentable estado de su capa. Estoy más preocupado por Appa. Solo es un rasguño, confirmó Katara. Estará bien en un par de días. Eso es bueno, se interrumpió cuando vio a Aang venir hacia él. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hacer qué, punta de flecha? Suspiró mientras el avatar se acercaba, con una expresión de ira justificada. Mataste a toda esa gente en el barco cuando lo partiste en 2. Aang, comenzó Katara, pero Naruto la interrumpió con una mano. Mi querido muchacho, yo no los maté, lo reprendió con un tono más frío que el hielo. El océano lo hizo. Si saben nadar, estarán bien. Si no, es culpa suya por atacarnos. Quizás si tuvieras un par, aprenderías a aceptar la muerte como parte natural de la vida. No serías tan remilgado con estas cosas. Antes de que el joven monje pudiera continuar, el rubio desvió su atención a otra parte. Vamos, terrícola. Ven aquí. Tenemos mucho trabajo por hacer si queremos restaurar este bosque. Sí señor. Le pidió a Aru que se acercara y, juntos, labraron la tierra. Aru con su tierra control y Naruto con su propia aplicación de poder puro y ninjutsu. En cuestión de segundos, la tierra cenicienta quedó completamente labrada, mejor que antes. Pero no se detuvo ahí. Cuando terminaron su trabajo, ahuyentó al joven maestro y se puso a trabajar él mismo, como solo un shinobi podía hacerlo. ¿Qué vas a hacer?
Preguntó Katara, repentinamente inquieta. Naruto. Esto. Gruñendo, el rubio realizó una serie de sellos y apretó las manos. Te sorprendería la cantidad de linajes que obtienes tras absorber a un monstruo todopoderoso. Sin decir nada más, se colocó en posición de caballo, juntó las palmas y pronunció una sola frase. Mokuton. Hukai Kotan. Aparición del bosque profundo estilo madera, con esas palabras, devolvió la vida al bosque. Literalmente. Las raíces surgieron de la tierra desgarrada, extendiéndose hacia arriba para formar troncos, luego ramas y finalmente árboles enteros, con sus zarcillos clavándose profundamente en el suelo arcilloso. Mientras los Gaan observaban, vieron cómo la tierra arruinada se quemaba, pasando de negra a un saludable tono marrón, y luego a un verde intenso y verde. Al poco tiempo, los imponentes robles comenzaron a tapar el sol, y, sin embargo, la luz aún brillaba. En cuestión de minutos el bosque estaba intacto o, en su defecto, mucho mejor que antes. Era una sensación placentera restaurar lo destruido. Dagas doradas de luz solar se colaban entre las ramas y les cortaban los ojos, obligándolos a chillar de forma desagradable mientras el bosque se alzaba a su alrededor en un surro de ramas crujientes y raíces en crecimiento. Con las manos ante el rostro, como si aún tuvieran alguna razón para protegerse de algo, el equipo Avatar abrió los ojos, cegándose momentáneamente ante el resplandor de Naruto. Él estaba allí, en un haz de luz, con una sonrisa de oreja a oreja. Y entonces, tan repentinamente como había surgido su capa, esta desapareció. Los árboles crujieron hasta quedar reducidos a la mitad a su alrededor, con sus ramas frondosas aún extendiéndose hacia el sol poniente en una plegaria silenciosa. Sokka miró a su alrededor y silbó. No puedo creer que hayas hecho eso. Sí, es un poco cansador, bostezó Naruto. Crear un bosque con una sola bellota, yo tampoco lo puedo creer. Una escasa cortina de llamas descendió de las sombras para encender el bosque recién formado. Las ramas se elevaron. Los Gaan se giraron para encarar a la intrusa y se encontraron cara a cara con nada menos que una Azula empapada. Había perdido la trenza en el choque y estaba empapada de pies a cabeza. Y, sin embargo, de alguna manera, a pesar de todo esto, seguía teniendo un aspecto absolutamente aterrador. Al menos para los demás. ¿Oh, era importante? Dijo con una sonrisa misteriosa. Creo que sí. Hagan. Bisonte, gruñó Naruto, acercándose. Aldea. Ahora. Pero, ahora. Sokka condujo a todos hacia Appa, y un fuerte jeep jeep. Envió al bisonte al cielo, rumbo a la aldea cercana que habían visto antes. Naruto no se atrevía a darle la espalda a Azula ahora. Cualquier posibilidad de que prevaleciera y apagara el fuego dependía únicamente de su tiempo de reacción. ¿Enviando a tus amigas lejos? Rió suavemente. Qué lástima. Tus fans no podrán recoger tu cadáver. Naruto meneó la cabeza con incredulidad. La palabra loca ni siquiera podía definir a esta chica. Mira, cuando dije que podemos pelear en cualquier momento, no pensé que estarías tan... Una bola de fuego lo silenció, destruyendo un árbol recién nacido antes de que pudiera terminar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Gruñó Azula, mostrando los dientes. Se acabó. Estás cansada de recrear ese bosque y no tienes a dónde ir. Puedes correr, pero te atraparé. Puede que no pueda recuperar mi honor matándote, pero al menos me harás sentir mucho mejor. Naruto casi se da una palmada en la cara. ¿Escuchaste algo de lo que dije? Estás desterrado. Igual que Zuko. Excepto que capturarme no restaurará tu... Una línea de fuego abrasador atravesó su mejilla y lo interrumpió. Ni se te ocurra correr. Azula lo rodeó, como un depredador listo para atacar. ¿Quién habló de correr? Suspiró Naruto, extendiendo la mano hacia atrás para quitarse la capa, arrojándola a un lado con un gesto errático de la muñeca. Por si lo has olvidado, ya te he vencido una vez. 2 veces, si quieres contar esta tarde. Tras la pálida piel de Azula, el lento rubor de su rostro parecía casi un incendio forestal en aumento, y parecía literalmente incapaz de recuperar el aliento. Ah, sí. Recordaba. Ardía al recordar la brutal paliza que había recibido. Sin pensar, exasperada, arremetió contra él con furia, lanzándole una bola de fuego. Fue un error. Naruto simplemente levantó una mano, con el Rinnegan encendido, y la absorbió. Así, sin más. Sus llamas azul-negras ondularon inofensivamente contra su escudo invisible, absorbiendo su propio poder, dejándolo aún más fuerte que antes. Eso no estuvo muy bien. ¿Quieres decir que no soy lo suficientemente bueno para ti? Estás hiriendo mis sentimientos. Qué lástima. Gruñó Naruto. No quiero oír tus mentiras. Quiero la verdad.
¿Disfrutas esto? ¿Estás segura? Preguntó con una sonrisa un tanto loca. Miento bastante bien. Es una lástima que tus habilidades de lucha no sean tan buenas, replicó. Eso lo hizo. Te mostraré mi habilidad. Naruto se movía como el agua, formando y moviéndose, transformándose, nunca permaneciendo en el mismo lugar por más de 2 segundos. Nunca permitiéndole tocarlo, ni siquiera rozarlo, en su ataque interminable. Sus rápidos e ingeniosos movimientos enfurecieron a Azula. ¿Había estado jugando con ella antes? Dio un paso adelante. Y también hizo algo más. El espíritu se registró como una mancha blanca y negra entre ambos, rugiendo y arremetiendo en el tiempo que ambos guerreros tardaron en parpadear. Sus garras no se hundieron en su carne, sino en sus espíritus, liberándolos violentamente y lanzándolos el uno contra el otro. Incluso Naruto, con sus sentidos hipersensibles, solo registró esto. Tenía la sensación de ser lanzado hacia algo, pero todo estaba tan desenfocado que apenas podía intentar respirar, y mucho menos pensar, mientras el universo se desdibujaba a su alrededor. De repente, el universo empezó a aclararse. Naruto parpadeó sorprendido, su mundo tambaleándose, su piel entumecida. Un momento estaba luchando contra Azula, y al siguiente, esto. Se encontró mirándose a sí mismo, completamente incapaz de creer lo que había sucedido. ¿O cómo había sucedido? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Estaba mirando a un clon? Pero, no había creado uno. ¿Qué estaba pasando? Se percató de sus propios pasos arrastrados, de su respiración entrecortada, de la sangre que le afluía a los oídos y del sudor que le perlaba la frente. Entonces bajó la mirada, y lo que vio allí le heló la espalda. ¿Por qué tenía las manos tan pequeñas? ¿Y por qué llevaba armadura? Y lo más importante, ¿por qué sentía el pecho tan pesado? Dio un paso tambaleante hacia adelante, consciente de repente de la presencia de un cabello ante su rostro, esos mechones de ébano que le impidieron ver por un instante. Naruto se quedó paralizado. Se llevó una mano a la cara. Luego al pecho. ¡Oh, no! De repente, una voz gritó dulce Agni en llamas sagradas. Lo que le hizo estirar el cuello en esa dirección. El bosque seguía ardiendo a su alrededor, así que le costaba creer lo que veía o si era solo el hollín en sus pulmones. ¿Qué haces ahí parado? Balbuceó su cuerpo con un tono femenino, disipando cualquier duda. Deja de tocarme así. ¿Qué estás? Oh. Mierda. Era la voz de Azula la que salió de su boca, aunque con un ligero acento. Lo que creía un clon era su propio cuerpo asustado, mirándolo con horror y temor. Pero no era él quien estaba allí. Y si no estaba allí, acababa de intercambiar cuerpos con Azula. Capítulo 7. Sí, no fue mi mejor momento. Resultó que un espíritu del bosque loco, creo que Aang me dijo después que se llamaba Eibai, fue el responsable de que intercambiáramos cuerpos. Probablemente, ocurrió porque Azula intentó incendiar el bosque que yo restauré. ¿Por qué me atacaron? Sigue siendo un misterio, incluso para mí. Sin importar quién, qué, cuándo, dónde o por qué, esa noche casi resultó fatal para ambos. El incendio que Azula había provocado casi fue suficiente por sí solo, pero con nosotros dos en cuerpos desconocidos, bueno, para la mayoría, eso habría sido una sentencia de muerte en ese mismo instante. Fue horrible. No solo me vi obligada a presenciar cómo todo lo que había cultivado se quemaba a mi alrededor, sino que tuve que compartir la experiencia con una exprincesa furiosa. Por suerte, Eibai había centrado su atención en la aldea. Esta batalla sería de Aang, no mía. Yo tenía mis propios problemas. Ella no podía usar ninguna de mis habilidades, pero yo empecé a dominar las suyas una hora después de intercambiar cuerpos. Oye, cuando te pasas la vida observando a los mejores maestros de la Nación del Fuego, mucho antes de la pequeña proeza de Sozen, claro está, aprendes un par de cosas. Sin embargo, estar atrapado en su cuerpo tenía una ventaja más, detén eso ahora mismo. Naruto, en el cuerpo de Azula, hizo una pausa, con la camisa justo sobre su cintura, exponiendo la pálida carne de su vientre a la luz de la luna. Sin embargo, esta vacilación fue solo momentánea, y con un movimiento de muñeca, la prenda empapada salió volando para unirse al resto del montón. Toda la armadura y los atavíos que llevaba habían sido arrojados a la orilla del río, se habían quitado las botas y los guantes, dejando a la shinobi convertida en maestra fuego vestida solo con un par de pantalones maltratados y, momentos antes, con los restos andrajosos de una camisa desgarrada por las zarzas. Disculpa, ¿era importante? Sonrió, sus ojos dorados brillando en la noche mientras enganchaba los pulgares en la cinturilla rota de sus pantalones.
En ese caso, no te importará si, detener. Es tu culpa que ambos estemos empapados desde el principio. Señaló Naruto por fin, colgando su ropa mojada, técnicamente ahora suya, sobre una rama cercana. Tuvimos que zambullirnos en el lago para escapar de las llamas, ¿recuerdas? Solo agradece que no se extendiera más. Arriesgó una mirada mordaz a los restos carbonizados del bosque, un bosque que acababa de restaurar. Lo que me recuerda, ¡no! Azula intentó agarrarlo, pero aún no se había acostumbrado a ese cuerpo nuevo, alto y corpulento. Se estiró demasiado para intentar detener el traicionero despojo de Naruto, y al hacerlo, los pantalones le volaron la cara. Perdiendo el equilibrio lo suficiente, la ex princesa cayó de espaldas y aterrizó de bruces en la bebida. La risa cadenciosa de Naruto, la risa de su cuerpo, el canalla. Resonó tras ella, burlándose de la otrora orgullosa maestra por su débil y pequeño intento de detenerlo. Azula gruñó, se arrancó la ropa de cuero de la cara y se impulsó hacia atrás, apoyándose sobre manos y rodillas. Juro que cuando te pille, no hay mucho que pescar aquí, cariño. Azula se quedó paralizada al ver de nuevo a Naruto. Y enseguida empezó a balbucear. ¿Tú, qué? Ahora estaba frente a ella, vestido solo con su ropa interior. Para colmo, incluso había posado. De no ser por ese sujetador y ropa interior de encaje negro, bueno, Azula no quería completar esa idea. Y entonces, justo cuando estaba segura de que las cosas no podían empeorar, de que el destino mismo ya no podía burlarse de ella, lo hicieron. ¡Guau! Estas chicas son mucho más grandes de lo que pensaba, Azula, reflexionó Naruto, acariciándolas entre esas, sus delicadas manos. ¿Y qué cuerpo tan bonito? ¿Y solo tienes que... 17? Debo admitirlo. ¡Guau! Su cabeza se inclinó hacia atrás bruscamente. Un instante después, Azula se estrelló contra el suelo, sus brazos se cerraron alrededor de la nada mientras el shinobi se alejaba dando una voltereta casi sin esfuerzo. En ese instante, casi le recordó a Tile, la forma en que giraba con gracia, engañosamente delicada, y luego se lanzaba hacia ella con una fuerza repentina y directa. Veo que te has mantenido en forma, trinó con afabilidad, burlándose con su propia voz. Tenía que admitirlo, me preocupaba un poco intercambiar cuerpos por un tiempo, pero creo que es un buen intercambio, ¿no te parece? Puede que no tenga chakra, pero soy tan ágil como siempre. ¿Y tú? Jajaja. Buen intento. Esta vez, logró agarrar un puñado de su cabello antes de que escapara. Sus manos grandes y ásperas agarraron algunos mechones sueltos antes de que él atacara con el talón hacia arriba. Al principio, Azula no entendía qué hacía. Sí, el golpe sin duda dolería un poco, pero ¿por qué apuntaba tan alto? Dolor. Ese fue el único pensamiento de Azula al desplomarse en el suelo. Estrellas, planetas enteros. Explotaron ante su vista, dejándola ciega a todo excepto al dolor entre sus piernas. Naruto rió entre dientes sin alegría y, antes de que la pomposa princesa tuviera la tan necesaria oportunidad de recuperarse, la arrojó de vuelta al agua. De bruces. La otrora orgullosa princesa jadeó al ver el agua inundarle las fosas nasales, su cuerpo, el suyo. Se tambaleó impotente en la bebida durante un instante de terror absoluto antes de que finalmente lograra controlar los brazos. Un pensamiento dominaba su mente. Venganza. Rápida y certera. Cuando salga de aquí lo mataré. Unas manos fuertes la empujaron contra el lecho del río, levantándole la cabeza lo justo para que pudiera expresar su queja, seguida de un trago de agua. La ira se dibujaba en cada uno de sus rasgos. Su boca se contorsionaba en un rictus de furia candente, tan intenso que el agua misma parecía evaporarse de su rostro. Eso era todo lo que sus poderes parecían contener en este cuerpo. Vapor. Naruto la esperaba allí en la orilla cuando finalmente regresó a la orilla. Piernas cruzadas y brazos cruzados, luciendo como la dama de su cuerpo. Demonios, incluso había logrado vestirse mientras ella estaba ocupada intentando no ahogarse, después de haberle quitado el pelo del moño para pasar su dedo, por sus oscuros mechones. ¿Disfrutaste del baño? Preguntó con dulzura, con su voz. ¡Ay, qué pelo tan suave tienes! Añadió con una sonrisa. Tendré que considerar dejarme crecer el mío algún día, Azula gruñó. ¿Baño? Susurró ella, baja y feroz. Sí, creo que eso es lo que dije. Los ojos dorados de Naruto la miraron con un brillo especial. Entonces, ¿qué tal si te doy uno? Enardecido, tanto por su remojo improvisado como por lo que el avatar le estaba haciendo pasar, Azula intentó lanzarle una bola de fuego. Todo lo que emergió fue una inofensiva bocanada de humo débil. Ni siquiera la más mínima brasa la obedeció.
Naruto la miró un largo instante, con los labios carnosos crispados en una mirada grandiosa y desconcertada. Luego frunció el ceño y su voz se volvió mortal. La misma muerte que ella había infligido a más de un sirviente en su infancia por no complacerla. Se levantó del largo baño con un movimiento suave, sus ojos, ahora dorados, la miraron con frialdad. Más de un guardia había recibido esa horrible mirada, y aunque seguía siendo su rostro, Azula sintió un ligero escalofrío al mirar esos ojos color avellana. Entonces el nuevo rostro de Naruto se endureció y ella se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir. Lo mismo que ella misma había dicho a menudo a aquellos que consideraba inferiores a ella. Creo que alguien necesita una lección de humildad. Dio un paso adelante y la atacó como una víbora, derribándola de espaldas al agua con un taconazo engañosamente rápido. Eso fue todo. Otro golpe la hundió en el lodo, provocando un grito de sorpresa improvisado de su nuevo cuerpo. Azula exhaló un jadeo desesperado, se levantó sobre sus temblorosas manos y rodillas, solo para encontrar su cabeza sujeta sin piedad y empujada hacia atrás una vez más, con la nariz presionada contra el lodo del lecho del río. Su cuerpo se retorcía y forcejeaba, pero incluso en esta forma, incluso en su cuerpo, Naruto era simplemente demasiado fuerte para ella. Cuanto más forcejeaba, más le dolía, su cuerpo se negaba a responder con la impresionante fuerza que él había mostrado, este cuerpo había mostrado, durante sus enfrentamientos anteriores. Era aterrador. ¿Qué está pasando aquí? Cada vez más frenética, perdiendo oxígeno a cada segundo que pasaba, Azula intentó recurrir a su control, solo para recordar una vez más que este cuerpo carecía de cualquier tipo de ki. Sin él, estaba tan indefensa como un recién nacido y el doble de frágil. Impotente. Su fuerza no significaba nada para ella en este cuerpo. De alguna manera, ese pensamiento la aterrorizaba aún más. La debilidad era su mayor miedo. Sin su control, sin su agilidad, sin nada de ella, no era nada. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución, cualquier cosa, pero en su pánico no podía rodearlo con los brazos para agarrarlo, y con sus rodillas sujetando sus piernas, de repente, Naruto se levantó y tiró en el último instante, liberándola de una tumba acuática. Azula jadeó e inhaló, un aire dulce y glorioso inundó sus pulmones mientras Naruto le sostenía la cabeza fuera del agua. Su rostro volvió a enfocarse mientras ella parpadeaba para apartar el dolor de sus ojos, su propio rostro la observaba con una fría ecuanimidad. ¿Ya terminaste? Su tono era ligero, pero ella podía oír el acero debajo, sin importarle en absoluto que casi la hubiera ahogado en su propio cuerpo. Lo haré tantas veces como lo haya hecho. Sus palabras terminaron en un gruñido de sorpresa cuando Azula se resistió, usando su cuerpo más grande para retroceder y patearlo en la cara. Fuerte. Para su sorpresa, Naruto no intentó esquivarlo, ni siquiera cuando la parte trasera de su bota le impactó la barbilla con toda su fuerza. Hubo un silencio. La princesa no podía creer que realmente lo hubiera golpeado. El Shiniboy se sobresaltó al descubrir que realmente lo había sentido. Un hilillo de sangre le resbaló de la boca, recorriéndole la mejilla y la barbilla. De repente y sin previo aviso, la sonrisa de Naruto se desvaneció, con una expresión atronadora y unos ojos dorados llenos de furia asesina. Se giró, escutió un diente, chasqueó la mandíbula y, para su horror, sonrió. No era una sonrisa agradable, ni mucho menos. Oh, siseó, con las palabras cargadas de veneno, un poco de lucha, ¿eh? Me gusta. Y esto me va a encantar. Mientras intercambiaban esas palabras, Azula se estremeció de miedo. Naruto no atacó. Simplemente se movió. Primero, para su inmensa consternación, el rubio que se había vuelto moreno se encabritó y escupió, lanzando una gota escarlata de saliva y sangre al rostro de Azula, cegándola e impidiéndole atacar de nuevo. En esa fracción de segundo de vacilación, mientras ella se agitaba, él volvió a golpear su frente, golpeándola contra la de ella como un oso platypus a toda velocidad, haciendo que varias estrellas de agonía explotaran ante sus ojos, una tras otra. Mientras luchaba por recuperarse, sintió esas delgadas manos rodear su garganta y obligarla a sumergirse de nuevo en el lago turbio. Y Azula apenas tuvo tiempo de respirar cuando él la empujó de nuevo hacia las aguas poco profundas. Se retorció y se agitó, sabiendo que estaba agotando su aliento, pero fue en vano. Cada fibra de su ser, su alma misma, gritaba que no la dejaría salir a respirar esta vez. Que la mataría, con toda honestidad, dentro de su cuerpo, sin importar las consecuencias.
Y luchó, lamentando su incapacidad para evitar su propia muerte, maldiciéndose a sí misma por buscar a esta cruel criatura, maldiciendo al destino por arrebatarle su cuerpo y dejarla indefensa, pero sobre todo, maldiciendo al hombre conocido como Uzumaki Naruto. Cuando la dejó salir a respirar de nuevo, quiso llorar por su propia impotencia. Cuando intentó sacarle los ojos, él simplemente la sumergió de nuevo. Lo hizo una y otra vez. La sacó a la superficie, esperando a que se abalanzara y, sumariamente, le permitiera una bocanada de aire, solo para hundirla cada vez por su descaro. Con cada reprimenda, sus golpes se debilitaron cada vez más, hasta que finalmente reconoció la inutilidad de sus esfuerzos, por el momento. Seguir luchando era arriesgar su propia vida y ahogarse. Por fin, Naruto la dejó tomar aire. Esta vez, Azula no se resistió. ¿Ya terminaste?, preguntó de nuevo. Sí, respondió ella dócilmente. Bien, gruñó y se lanzó de nuevo a la orilla. Ella ni siquiera tuvo fuerzas para emitir un sonido al caer al suelo. Todavía no. Esto es humillante, dijo Azula con voz sombría. Primero me destierran, luego mi barco se hunde, luego intercambio cuerpos con el bufón, y ahora esto, habla por ti mismo, replicó. Este cuerpo tiene velocidad y fuerza, pero nada de resistencia. Flexionó una muñeca para enfatizar. ¿Ves? Estoy bastante seguro de que me fracturé esta maldita cosa al golpearte. Sin mencionar que perdí un diente ahí atrás. Y encima, tengo la cara hinchada por esa patada tuya. Si no fuera por estos activos, yo, de alguna manera, Azula casi produjo una bola de fuego ante ese comentario. ¡Cuidado!, rió Naruto entre dientes mientras se alejaba bailando. No quiero que te lastimes. Azula gruñó, un destello de su antiguo yo resurgió, convocado por sus palabras. Dices eso, y aún así eres tú quien sufre al final. Si hubiera esperado irritarlo, se habría llevado una gran decepción. Naruto soltó un bufido impropio de una dama y pasó junto a ella, completamente indiferente a la amenaza que representaba su propio cuerpo. Por favor, resopló la negrita. Sé con certeza que mi cuerpo es mucho más resistente. Simplemente te falta la voluntad para controlarlo, eso es todo. Dale un par de días, se curará enseguida, ¿sabes? Deja de decir esa jerga con mi boca. Antes de que pudiera apuntar a Naruto, el ágil luchador ya estaba sobre ella. Un primer uppercut la hizo perder el equilibrio. Su puño golpeó frenéticamente solo el vacío y el aire a su alrededor. Un codazo la impactó directamente en la cara, desestabilizándola aún más mientras retrocedía varios pasos por el impacto. Enfurecida, se limpió un hilillo de sangre que le emanaba de la comisura de los labios mientras miraba a Naruto, manteniéndolo en guardia, pero con una sonrisa irónica que gritaba invitación a más. Y más le daría. Atacándolo con un grito, Azula desplegó toda su habilidad, todo lo que sabía de combate. Doblado o no, él estaba tan en desventaja como ella. Si tan solo pudiera acercarse, Naruto la sorprendió entonces. Se mantuvo firme, con el rostro tenso en concentración, y alzó el puño. Azula no aminoró el paso. No había forma de que pudiera doblegarse contra su cuerpo, simplemente no podía. Se le erizaron los pelos de la nuca al notar el aumento repentino de temperatura. No. Se apartó justo a tiempo. Una fracción de segundo antes de que una llamarada azul envolviera el lugar donde había estado. Miró a Naruto, desconcertada. Al principio, él parecía tan sorprendido como ella, pero luego esa sorpresa se transformó en una férrea determinación. Por fin, siseó. He descubierto cómo funciona tu cuerpo. ¿Qué? Azula no terminó la frase cuando Naruto volvió a atacar, dando puñetazos al aire mientras se ponía de pie. Esta vez no hubo una delgada y parpadeante corriente de fuego. Era mucho más. Eso no debería ser, titubeó, su ataque se detuvo al estallar una enorme explosión de fuego azul, la bola de fuego abalanzándose sobre ella con una intención despiadada. Demasiado rápido. No llegaré a tiempo. Azula se arrojó a un lado, pero demasiado tarde. Gritó mientras rodaba a un lado, las llamas rozando su brazo antes de que pudiera escapar. Y entonces pasó, el calor abrasador rugió hacia adelante, detonando inofensivamente en el lago. Pero, ¿tú, cómo? Balbució Azula, agarrándose el brazo. Naruto rió disimuladamente, sonriendo mientras hacía girar una lengua de fuego azul en su palma. ¿Cómo estás haciendo fuego control? He tenido todo un año para estudiarlos, maestros fuego. ¿De verdad creían que no lo entendería una vez que tuviera acceso al ki? Su sonrisa se ensanchó inexplicablemente. Ahora, ¿cómo creó Hiro el rayo? Algo sobre separar el ki y permitir que fluya a través de ti. Oye. Rió, imitando los movimientos. Mis dedos brillan.
Creo que casi lo entiendo, vas a parar. Nos vas a freír. BZZZZT. Un crujido ensordecedor puso fin a su queja, mientras un rayo negro brotaba de las yemas de los dedos de Naruto y abría un cráter entre ellos. Naruto silbó al contemplar su obra. No está mal para ser mi primer intento. Azula estaba desconcertada. ¿Cómo podía ser tan torpe en ese cuerpo mientras él seguía siendo tan ágil? Todas sus habilidades se sentían limitadas. Ni siquiera podía reunir la furia, ni la agilidad, necesarias para capturarlo. Era exasperante. Como si algo la bloqueara activamente. Impidiendo cada movimiento. Casi como si, tienes razón, respondió Naruto con sabiduría, como si de alguna manera le hubiera leído la mente. Ya intenté tomar mi cuerpo una vez. No fue del todo agradable. Sí, señor, cuando eres tan paranoico como yo, aprendes a ponerte límites. Estaban configurados para activarse en caso de que mi espíritu abandonara mi cuerpo contra su voluntad. Ahora solo tienes acceso a un caparazón torpe y descoordinado. Demonios, probablemente ni siquiera puedas usar mi chakra. Yo, en cambio, no encuentro tal bloqueo en este cuerpo tuyo. Tengo curiosidad por saber de qué es capaz, pero, estoy un poco concentrado en este bonito cuerpo ahora mismo. Por no hablar del tatuaje que te hice antes, Azula palideció. ¿Te tatuaje? Eso es un secreto. Naruto ahuecó su pecho para enfatizar. Deja de tocarlos o por Agni, te quemaré hasta convertirte en cenizas. Hubo un silencio. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras la observaba furiosa. ¿No estarías quemando tu propio cuerpo? Ark. Tras 5 minutos de intentos fallidos por su parte, volvieron al punto de partida. Yacía desplomada en la orilla, solo que su brazo derecho, gritaba de dolor, gravemente quemado en el hombro. Naruto ni siquiera se molestó en ayudarla, aunque técnicamente era su cuerpo el que se había quemado. ¿Qué esperas? Gritó Azula, agarrándose la herida. Ayúdame. Tú te lo buscaste. Su rostro permaneció severo. Puede que me haga el bromista, pero eso no significa que no pueda hablar en serio. Se levantó y se dirigió hacia ella a paso rápido. He luchado contra villanos peores, como nunca conocerás. A algunos los convertí, les obligué a ver sus errores. A otros, bueno, seguro que puedes adivinarlo. Se quedó de pie junto a ella, contemplándola en su cuerpo. Sería tan fácil terminar contigo lo que empecé, ¿no crees? Con este cuerpo tuyo, podría causar estragos. Se agachó y le sujetó la barbilla con la mano. Así que la pregunta sigue siendo, ¿qué demonios hago contigo ahora? Decisiones. Así que, ¿qué será? Muérdeme. Oh, no, fingió horror. ¿Es lo mejor que has hecho? Ja. Aunque, deberías tener cuidado. Ja. Azula tragó saliva cuando él se movió para sentarse a horcajadas sobre ella. Una mirada que le provocó pequeños escalofríos en la espalda, y no necesariamente fuertes. No tengo reparos en joderme a mí mismo, Azula. Eso hizo que su rostro, ¿o era el de Naruto? Brillara más que el cometa de Sozen. ¿Cómo podía ser tan descarado? ¿Pensabas que hablaba en serio? Rió disimuladamente, alejándose. Pero dejando de lado la diversión, esta es una buena oportunidad para que hablemos. ¿Por qué demonios iba a hablarte, Avatar? Una ráfaga de fuego quemó la tierra a escasos milímetros de su cabeza. Por eso. Naruto bajó la mano, sonriendo serenamente. Azula sopesó sus opciones. Con este cuerpo en tan mal estado, no tenía forma de contrarrestar su propio control. Si se resistía, estaba perdida. Sin embargo, si se callaba, podría descubrir más información sobre el Avatar y, por lo tanto, una forma de derrotarlo. Le dolía ceder así, pero no tenía otra opción. Bien. Buena chica. Naruto le dio una palmadita en la frente, la suya. Con una palmada benigna, pero había un brillo distante y brumoso en sus ojos mientras sus dedos rozaban su frente. Seré franco contigo, princesa. Nunca fue mi intención que te desterraran como estabas. Créeme lo que quieras, pero créeme cuando te digo que sé por lo que estás pasando. Rió entre dientes con amargura. Es irónico, ¿verdad? Ambos sabemos lo que es perderlo todo, y quedarse sin nada. Esa expresión, en su rostro, se volvió repentinamente adusta. Casi sombría, incluso. He tenido que ver cómo mis amigos, mi familia, incluso la tierra que una vez habité, me fueron arrebatados, devorados por el paso del tiempo y la humanidad. Igualmente, a ti te lo han arrebatado todo, no por el tiempo, sino por el imbécil de tu padre. No sabes nada de mí, Shiseo Azula. Y mi padre es un gran hombre. Es un imbécil de remate, espetó Naruto.
Apuesto a que nunca te ha dicho que te ama. Su expresión de dolor, por leve que fuera, debió de delatarlo, pues sonrió con suficiencia. No lo creía. Y, en cuanto a lo que dijiste antes, sé más de lo que crees, chica. Eres un libro abierto para mí. Para empezar, tienes un complejo de inferioridad por culpa de Ozai. Temes el rechazo, así que intentas controlar a los demás con el miedo y la intimidación como espada y escudo, sin permitir que nadie se acerte lo suficiente como para preocuparse. Sus dedos volvieron a rozar su frente y esta vez Azula pudo sentirlo sondeando su mente. ¿Estaba recuperando su fuerza? ¿Su poder provenía del cuerpo, en lugar del espíritu? Si ese era el caso, estaba en serios apuros. Se erizó cuando su mente la rozó una vez más, incapaz de hacer nada más que temblar. Y también socialmente torpe. Parece que Mai y Tile son lo más parecido a amigos de verdad. ¿Qué opinan de que te hayan desterrado? Azula se quedó paralizada al oír mencionar a sus amigos, con una fría mano de miedo en el corazón. Lo que Naruto podría hacerles, detente. Pero el avatar no se detuvo. Sin mencionar todo el asunto de que tu madre piensa que eres un monstruo, basta. ¿Y estás celoso de Zuko porque ella le prestaba más atención? Vaya. Pero en cualquier caso, por eso, te dije que pararas. Suplicó Azula con lágrimas en los ojos. No creía poder soportarlo más. Me gustaría que te unieras a nosotros. Terminó Naruto. Posteriormente, el silencio se hizo ensordecedor. Te acompaño. Tartamudeé. Unos ojos dorados brillaron en advertencia, y una vez más Azula se sintió intimidada. Incluso en su propio cuerpo, la rubia sabía cómo ponerla en su lugar. No solo como maestra fuego, sino como persona, creo que serías una buena incorporación al equipo. Además, a pesar de todos nuestros desacuerdos, nos parecemos más de lo que te gustaría admitir. No eres pura maldad. Solo una incomprendida. Puede que sea mi antiguo yo quien hable, pero aún creo que aún hay esperanza para ti, palideció al ver su expresión indescifrable. Una pequeña esperanza, pero aún así, Azula en realidad se sonrojó. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan amable conmigo? Naruto rió entre dientes, viniendo de la boca de Azula, sonó extrañamente femenino. Te lo dije, tienes potencial. Podrías hacer grandes cosas por este mundo con tu poder e influencia. Cosas maravillosas. Ante eso, su rostro adoptó una expresión contemplativa. Digamos, por ejemplo, que después de haber vencido y masacrado a tu padre, te conviertes en el próximo señor del fuego. ¿Y si de verdad gobernaras con mano firme? Claro, primero tendrías que superar tus complejos, el fuego, comenzó. También es tu culpa, lo sé. Espetó a Azula. Lo siento. Olvídate de lo que dije. Solo cállate. Una vez que hayas considerado mi oferta, lo haré. Por un momento, Azula realmente lo consideró. Recordó a Uzumaki Naruto derrotándola sin esfuerzo en Kiyoshi, acabando con su vida solo para revivirla. Quizás regreses como una persona diferente. El avatar le había hablado con suavidad entonces. Esas palabras eran un suave hilo de compasión, tan diferente de la rapidez del odio y el miedo que había experimentado toda su vida. Justo ahora, le había hablado de la misma manera. Bajó la cabeza al oír estas palabras, intentando descifrar los sentimientos que le azotaban el pecho. Realmente he perdido, ¿verdad? Pudo sentir el inmediato y familiar desprecio por su oponente ante la mera idea de que este avatar la compadeciera. Azula también percibió el oxidado sentimiento de respeto por Naruto, por este luchador impulsado por el amor en lugar de la rabia. Y, casi completamente eclipsada por estas otras dos emociones, Azula sintió el anhelo de un compañero, de alguien con quien hablar, de alguien que la ayudara a levantarse cuando estaba caída. ¿Dónde está la felicidad en eso? Quizás para que alguien la ame, incluso cuando ella falle. Como el infierno. La repentina comprensión de que incluso se consideraba débil le invadió la mente con una oleada de ira, con la ferocidad de una gran y oscura tempestad. A pesar de la compasión de su oponente, Naruto la miró fijamente a los ojos, suplicándole que se detuviera. La ira se apoderó de Azula y ella se liberó del suave agarre del avatar. No te metas conmigo, cabrón. Rugió, abalanzándose contra él con el brazo sano, buscando su garganta con los dedos. Me lo quitaste todo. Jamás trabajaré contigo. Preferiría verte muerto. ¿Es eso así? Por un momento genuino, el avatar realmente pareció triste. Bueno, entonces, si insistes en no cooperar, supongo que tendré que eliminarte para siempre esta vez. Le costó todo contenerse para no gritar cuando él encendió su dedo índice y lo empujó hacia su frente. El calor de la punta de ese dedo solitario chisporroteó en su carne.
Qué extraño. ¿Por qué brillaban sus dedos? Y Naruto se encogió al ver que el mundo entre él y Azula se desdibujaba una vez más. Su visión dio un giro de 180 grados. En lugar de permanecer de pie, se encontró en el suelo, con los ojos en blanco, haciendo una mueca de dolor al inundar su cuerpo y alma. Su mente rozó la de Azula por un instante aterrador. Toda su ira, miedo y odio le fueron comunicados en ese instante. Y entonces, tan rápida e inexplicablemente como había comenzado, su breve unión terminó. Naruto se encontró mirando a Azula, y ella a él, divididos entre la confusión y la euforía. De alguna manera, habían vuelto a sus cuerpos. Él mismo casi rió mientras luchaba contra las ganas de gritar al ver sus heridas. Su cuerpo seguía cubierto de pequeñas quemaduras, pero era el hombro lo que más le dolía, la carne carbonizada protestando incluso con el más leve movimiento de su pecho. ¡Ay, demonios! Maldijo en silencio mientras giraba la articulación dolorida en su sitio. No sanaría hasta mañana como muy pronto, pero ahora, solo era un lastre para él. Podía sentir cómo sanaba, pero demasiado despacio. Bueno, dijo Naruto tosiendo. Parece que la situación ha cambiado. Sí que lo han hecho. La sonrisa de Azula se situó entre sus tres miedos principales, superada solo por el terror a todo lo fantasmal y a un mundo sin ramen. ¡Qué lástima! Unos minutos más y podrías haberme conquistado. A su pesar, Naruto fingió una sonrisa ante esas palabras. En su estado actual, ella podría capturarlo o peor aún, acabar con él allí mismo. Pero su mano seguía en su garganta, algo que una veterana como Azula debería haber notado. Y, sin embargo, no lo había notado. Sería tan fácil romperle el cuello y acabar con ello, por eso, fue una completa sorpresa cuando ella giró la cabeza bruscamente y lo mordió. Mordió. A él. Naruto parpadeó sorprendido, retrocediendo ante el inesperado movimiento. No te preocupes, ronroneó Azula. No voy a matarte. Primero, te haré sufrir. Empezando por esas descaradas que tanto quieres. Naruto resopló. Esas prostitutas podrían patearte el trasero de 7 maneras diferentes. Su mirada se endureció de repente. Y, por si acaso les hicieras daño, te mataría. No me agradan quienes amenazan a mi preciada gente, tú también. No te haré daño a menos que lo obligues. Ladeó la cabeza, interrogativa. ¿Será necesario? Probablemente. Antes de que ella pudiera replicar, el rubio se incorporó con su brazo sano y giró sobre sus pies, golpeando no a Azula, sino a todo lo que la rodeaba. La explosión fue espectacular. Corrientes de chakra de viento brotaron de sus piernas, formando un molino de viento, obligando a Azula a retroceder un paso mientras una corriente de chakra de viento lo impulsaba hacia el lago. Mientras volaba, se enderezó, vertiendo chakra en las suelas de sus botas, ganando terreno donde no lo había. Ahora había distancia entre ellos, y distancia era todo lo que necesitaba. Gracias a Dios, había dominado los sellos con una mano hacía tantos años. Nunca pensé que estaría más agradecido a Aku. Además, no puedo morir aquí. Algo extraño ocurrió entonces. Su hombro carbonizado, aquel que estaba seguro de que nunca recuperaría por completo, empezó a sanar. Sanó rápidamente ante sus ojos, la carne quemada se recompuso en un instante. Todas las quemaduras que había acumulado en su cuerpo desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Tanto el rubio como el moreno parpadearon, desconcertados por este cambio. Ah. Naruto flexionó su extremidad recién curada. Parece que mi regeneración aún no está lista para dejarme, después de todo. Lo que significa que, Azula palideció. No podemos hablar de esto. No. El aura dorada de Naruto resurgió, su capa más grande e intensa que nunca. Los cielos, que se oscurecían rápidamente, se iluminaron con una luz sobrenatural. Este resplandor dorado temblaba ante el regreso del avatar. Un avatar de los dioses. De repente, Azula volaba de regreso, con el rostro adornado por algo que se podría describir como una marca en sus mejillas. De repente, fue lanzada hacia arriba. Una luz dorada parpadeante se hacía más grande al fondo de su visión. Luego, ella fue derribada nuevamente. Y lo siguiente que Azula conoció, durante bastante tiempo después de eso, fue dolor. ¿Escuchaste algo? ¿Oír qué? Suki se animó, atraída no por la voz de Katara, sino por el sonido de un trueno en la distancia. Naruto llevaba varias horas desaparecido y, en ese tiempo, habían ocurrido muchas cosas. La aldea donde se habían refugiado había sido atacada por un espíritu. Sokka y Aro habían sido secuestrados por dicho espíritu, obligando a Aang a ir tras ellos, solo para desaparecer en el bosque y no regresar jamás.
El cielo se había oscurecido terriblemente desde entonces y, aunque la mañana se acercaba rápidamente, no se veía ni rastro del sol. Espíritus, ¿dónde estaban? ¿Oír qué? Eso. La maestra Agua alzó la mirada al cielo mientras un trueno rugía en los cielos. Suki se estremeció al oír un sordo estruendo que recorrió la tierra. Evidentemente, la batalla de Naruto con Azula se había reanudado en serio o peor. Que sintieran los efectos de su batalla incluso desde allí era una auténtica maravilla. Momo se encogió, gimiendo mientras un rayo atravesaba el cielo. Appa se cubrió la cabeza con una pata. Katara se compadeció. El miedo que sentía no era solo por ella, sino también por Naruto, sino por alguien más. Sabía que era capaz de hazañas devastadoras, y sin embargo, si esto continuaba, espero que esté bien. Azula se tambaleó ante otro golpe increíblemente fuerte. Perdió la cuenta. Su oponente parecía una fuerza imparable de la naturaleza, y la derrota se acercaba. Pensar que se había estado conteniendo todo este tiempo. Pero ya no se dio cuenta, pues otro golpe la derribó a la tierra, solo por un segundo, para luego lanzarla al cielo momentos después. Un tercero la hizo rebotar contra el suelo una vez más, poniéndola afortunadamente fuera del alcance de los golpes mortales y casi invisibles. Sí, había vuelto a su cuerpo, a pesar de todo lo bueno que le había hecho. Naruto la dominaba, demostrando su superioridad una vez más. Kami, pensar que casi lo extrañaba dentro, Dios mío, qué mal salió. ¿Por qué estás ahí parada? Le gritó Naruto, descendiendo a grandes zancadas por el aire. ¿No vas a contraatacar? Azula se alejó a toda prisa, poniendo distancia entre ella y ese luchador imposible. Miró fijamente la figura desafiante de Naruto, casi incapaz de creer lo que había pasado por culpa de ese simple avatar, ese simple hombre. No toleraré esto. Me quedé mal. La voz de Naruto le susurró al oído. ¿Cuándo se había puesto detrás de ella? La princesa se sobresaltó. Ya no tienes voz ni voto. Bakram. Su rostro besó la tierra, que se magullaría, con la fuerza suficiente para hacerla rebotar. Antes de que pudiera recuperarse, Naruto ya estaba allí, atrapándola en una prisión de tierra, atando sus brazos y piernas antes de que pudiera siquiera pensar en lanzarle ambos y escapar. Felicidades, eres mi prisionero en este momento. Ahora, te voy a presentar una de dos opciones, dijo lentamente. Únete a nosotros o muere. Esta vez para siempre. Para enfatizar, levantó una mano, revelando un pequeño pero creciente Rasen Shuriken en su palma. Azula se erizó al ver esa técnica, intentando retroceder a pesar de sus ataduras y fallando miserablemente. Crecía con cada segundo, expandiéndose rápidamente, el agudo chillido de su agria nota amenazaba con ahogar todo lo demás y acabar con su vida. ¿Y bien? Preguntó Naruto. ¿Qué va a hacer? Varios minutos después, Naruto. El rubio desparejado se giró al entrar en la aldea, con Azula colgada del hombro como una muñeca de trapo. No era exactamente como pretendía presentarla al grupo, pero tendría que servir. Se detuvo al oír la voz de Suki. Apenas segundos después, el guerrero Kiyoshi se abalanzó sobre él, casi derribándolo, lo que le hizo soltar a su atacante para abrazarlo. Unos brazos delgados lo rodearon por el pecho y lo atrajeron hacia ella, con el rostro prácticamente hundido en su camisa quemada. Cualquier intento de zafarse resultó inútil. Ella simplemente se movió con él. Oh, oye. Gruñó Naruto sorprendido y logró zafarse, sujetándola con el brazo extendido. Estoy bien, Suki. ¿Por qué lloras? Si hubiera llevado su maquillaje de guerrera, ya estaría terriblemente corrido. Sus ojos color avellana seguían rojos e hinchados. La pobre parecía como si hubiera estado llorando a mares. Sabes que estoy perfectamente bien MMMPH. Su mente se volvió blanca cuando su boca tocó la suya, sus labios se conectaron con una rapidez inesperada. Era su primer beso en más de un siglo. Sus ojos se abrieron de golpe, sorprendido. Su beso era frío pero suave, sus labios apresaban su labio superior. Una parte de él quería resistirse, preguntar por qué hacía esto, pero se sintió completamente abrumado por ella cuando soltó su muñeca y le ahuecó la mejilla con la mano. Pronto se encontró devolviéndole el beso, profundizándolo mientras ella abría la boca y deslizaba la lengua contra la suya. Ella extendió los brazos hacia arriba y los rodeó con los suyos, un suave gemido escapó de sus bocas unidas mientras él la acercaba más al suyo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía esto? Una parte de él sabía que era una tontería sentir algo por una adolescente, sobre todo cuando él mismo había vivido cientos de años, pero le resultaba imposible resistirse. Sus brazos tomaban las riendas, negándose a soltar a la joven que tenía delante.
¿Qué le atraía tanto de ella? No había palabras, nada que explicara cómo se sentía, cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho al besarse. Era como volver a vivir por algo. Ya no tendría que ir de un lado a otro con la máscara de bufón. Ahora sí tenía algo, algo por lo que luchar, algo, por un momento fueron solo eso, solo ellos dos. Solo, ejem. Al oír la voz de Katara, Suki se echó hacia atrás como si se hubiera quemado. Lo siento, susurró ella, sus labios dejándolos de él, pero negándose a soltar sus brazos. No lo hagas, respondió Naruto, percibiendo el ligero escalofrío que sus palabras provocaron en ella. Yo pensé que ha estado así desde que te fuiste, dijo Katara, acercándose a él. Por suerte, no hizo ademán de abrazarlo. Se conformó con una leve sonrisa a su regreso. Me alegra tenerte de vuelta. Ah, pero había un toque de acero en sus ojos, una ira que él conocía demasiado bien. Tendría que dar algunas explicaciones, pero por ahora, sonrió, aliviado de encontrar a sus protegidos ilesos. Pero, ¿dónde has estado? Naruto explicó lo que había sucedido extensamente, teniendo cuidado de omitir las partes interesantes mientras informaba a sus estudiantes de lo que había ocurrido. ¿En serio?, preguntó Suki. ¿Se intercambiaron? Creía que eso solo pasaba en los dibujos animados. Suki, esto es una caricatura. ¿Qué? No lo es. De hecho, si ya terminaron de romper la cuarta pared, interrumpió Katara, mirando a los príncipes tendidos en el suelo, ¿qué hace ella aquí? Ella le va a enseñar fuego control a Aang, respondió Naruto simplemente. Su inexpresividad combinada apenas se disimuló, unida momentáneamente por la confusión compartida. ¿Qué? Azula gimió ante eso, despertando finalmente de su sueño. Ah, ya despertó, comentó Naruto con suavidad. Bien, bien. Esto facilita las cosas. Su voz se apagó cuando Azula se puso de pie de un salto y le puso un dedo en la cara. Katara y Suki se enfurecieron, conscientes de que ella podría volarle la cabeza fácilmente con un rayo, pero Naruto ni siquiera pestañeó. ¿Querías algo? El rubio parpadeó. Azula gronó. Escucha, Avatar. Puedo unirme a tu grupo o hacerte algo terrible a ti y a tus amigos. Tú decides. Saliendo de su boca, esas palabras sonaron bastante extrañas. Extrañísimas, sin duda. Probablemente intentaba salvar las apariencias frente a Katara y Suki, pero ante semejante amenaza, él simplemente se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso? Naruto logró explicar entre ataques de risas delirantes. De verdad, necesitas mejorar tu trato con la gente, Azula. Una última risita y se enderezó, con sus ojos azules adoptando una expresión semiseria. Y además, le preguntas a la persona equivocada. La ex princesa ofreció un suave sonido que solo hizo que su expresión fuera aún más invaluable. ¿Quieres decir que no eres el avatar? ¿Un avatar? Sí. ¿Pero el avatar? Sonrió Naruto al revelar la artimaña. ¡No! Pero gracias por acompañarnos. La coloración lenta del rostro de Azula fue posiblemente la cosa más invaluable del mundo. Maldito descarado. Hablando de descaros, ¿dónde está Aang? Naruto frunció el ceño. No lo he visto. Ni a Sokka. Ni a Aang, Katara se lo dijo. ¿Un espíritu? ¿En serio? Bueno, sí. Por eso no os dejo solos.